En la Biblia, cuando alguien rechaza a Dios, la culpa siempre la tiene la persona que rechaza a Dios. Cuando alguien rechaza a Dios, la culpa no la tiene nadie más que el que rechaza a Dios. La culpa no la tienen los papás, ni los amigos, ni el medio ambiente que rodea a la persona que rechaza a Dios. La culpa la tiene el que rechaza a Dios. Y al mismo tiempo, Dios nos ha dado la responsabilidad de orar por la salvación de los que rechazan a Dios. Como cristianos, debemos orar por la salvación de los incrédulos, debemos orar por la salvación de los que no han creído para salvación, mediante la fe únicamente en la vida, muerte y resurrección de Cristo. Esto lo estudiaremos el día de hoy al ver la rebelión de la nación de Israel. En Romanos 9, versículo 30 hasta el 10, versículo 21. El día de hoy vamos a comenzar con la primera sección y por ello vamos a leer únicamente Romanos 9, 30 hasta el 10, 4 para comenzar. Romanos 9, 30 hasta el 10, 4. Nos quedamos en el versículo 29 la semana pasada y hoy continuamos en el versículo 30. Romanos 9, 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: He aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. 10:1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Continuamos en esta sección de Romanos, capítulo 9 al 11, en donde recordarán el Espíritu Santo aquí habla de la justificación de Israel como nación. Recordemos que hemos dividido nuestro estudio de Romanos capítulos 9, 10 y 11 en 4 partes. Y recuerden que aquí el tema central en términos de implicación práctica para tu vida es esta: para tener una actitud que honra a Dios hacia Israel como nación, debes entender 4 elementos del plan de Dios para Israel. En primer lugar, la bendición de Israel, que ya estudiamos en Romanos 9, 1 al 5. En segundo lugar, la elección de Israel, que estudiamos en Romanos 9, 6 al 29. Y en tercer lugar, comenzamos hoy con este tercero de 4 elementos, la rebelión de Israel. La rebelión de Israel. Aquí en Romanos 9, 30 hasta el 10, 21, prácticamente desde Romanos 9, 30 hasta el final del capítulo 10. Vamos a estudiar esta tercera parte en 2 estudios hoy y, si Dios quiere, el próximo domingo en nuestro plan. Ahora recuerden cómo encaja esta sección de Romanos 9, 30 al 10, 21 con el pasaje anterior. Recuerden que en el pasaje anterior, en Romanos 9, 6 al 29, Pablo explicó que por decisión soberana de Dios, Israel como nación está temporalmente endurecida y Dios está salvando gentiles en esta época de la historia. Y ahora en Romanos 9, 30 hasta el 10, 21, Pablo explica que los israelitas eran responsables por su rechazo hacia Dios. Y observen aquí la mente perfecta del Espíritu de Dios revelada en esta sección de las Escrituras, habiéndonos dado una explicación detallada, gloriosa de la elección soberana, libre de Dios para salvación,
en Romanos 9, 6 al 29, ahora Pablo va a explicar que los israelitas son 100% responsables por su rechazo hacia Dios. Y aquí volvemos a ver esa verdad que estudiamos la semana pasada, que aunque Dios elige de manera libre y soberana para salvación a los que Él quiere llevar a la gloria, eso no anula la responsabilidad del que rechaza a Dios. Y Pablo por eso pregunta, noten en Romanos 9:30, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, observen esa frase, iban tras, traduce una expresión en el griego que significa buscaba o perseguía. La idea aquí, dice Pablo, observen de nuevo el versículo 30, es, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban o buscaban o perseguían la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, versículo 31, mas Israel, que iba atrás, o de nuevo en el griego, que buscaba o perseguía una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Qué quiere decir aquí los versículos 30 y 31? Que los gentiles, a quienes no les preocupaban los estándares de Dios, encontraron la justicia, pero los judíos, quienes estaban buscando los estándares de Dios, no encontraron la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque si ves la justicia, recuerden, el estar en una posición de rectitud perfecta delante de Dios. Si tú ves la justicia como un sueldo merecido y no como un regalo que debe ser recibido, entonces no encuentras esa justicia verdadera. Israel buscaba la justicia, buscaba, vamos a decirlo así, la salvación como algo que debían ganarse. Ellos pensaban que si obedecían suficiente la ley, entonces Dios los iba a recompensar su mérito con justicia y de esta manera llevarlos al cielo. Ellos pensaban que si eran lo suficientemente obedientes, que si hacían suficientes obras buenas según la ley, según su entendimiento equivocado, si ellos obedecían lo suficiente a Dios, entonces iban a ganar la salvación, se la iban a merecer y entonces Dios les iba a pagar con salvación. Sin embargo, ellos, como dice Pablo aquí en el versículo 31, iban tras una ley de justicia y no la alcanzaron, porque esa no fue la manera en la que Dios estableció que iban a encontrar la justicia. Y en el caso de los gentiles, de nuevo versículo 30, no iban tras la justicia, pero han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, y ahí está la clave. Los israelitas buscaban una justicia que era fe más obras, cuando Dios dijo es por fe únicamente. Y en el caso de los gentiles aquí en el versículo 30, fue por gracia soberana, como lo estudiamos en Romanos 9:18. Fue porque Dios en su gracia soberana, independientemente de alguna obra humana, fue que concedió a los gentiles salvación. Y desde el punto de vista de la responsabilidad de Israel, observen por qué Israel no alcanzó la justicia de Dios, versículo 32. ¿Por qué? ¿Por qué no alcanzaron la justicia de Dios? Vean el 31 de nuevo. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. 32. ¿Por qué? Porque iban tras ella, aquí está la clave, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Detengámonos ahí. Pablo dice aquí en el versículo 32 que Israel no encontró la justicia de Dios porque la buscaron por sus obras, por obedecer la ley, no por fe. Pero observen que los israelitas al final del versículo 32 tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Qué es la piedra de tropiezo y qué significa tropezar en ella? El versículo 33 nos da la respuesta. Como está escrito, esto está escrito en Isaías 8:14 e Isaías 28:16.
como está escrito, versículo 33, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Observen la palabra él al final, y el que creyere en él no será avergonzado. Se refiere a la piedra, la roca. La piedra de tropiezo y roca de caída es él. ¿Quién es él? El Señor Jesucristo. Y lo vemos en otros textos del Nuevo Testamento, por ejemplo, en Primera de Pedro 2, 6 al 8. Primera de Pedro 2, 6 al 8. Escuchen cómo lo expresa aquí el Espíritu de Dios. Primera de Pedro 2, 6. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y otra vez, el que creyere en él no será avergonzado. Versículo 7, Pedro le dice a los creyentes a quienes escribe Primera de Pedro 2, 7, para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Este es el Señor Jesucristo. Y lo vemos de hecho desde el versículo 5, cuando dice ahí, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y en el 6, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, ¿quién es él aquí? El Señor Jesucristo, del versículo 5. ¿Lo ven? Misma idea, observen ahí en Efesios, hermanos, para que quede claro quién es la piedra de tropiezo y roca de caída. Observen Efesios, capítulo 2, versículo 20. Efesios 2, 20. Noten lo que dice aquí este hermoso texto, Efesios 2, 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, regresemos a Romanos 9:33. Dios colocó en Sión, esto significa en Jerusalén, piedra de tropiezo y roca de caída. Ahora, la pregunta aquí es, ¿en qué sentido es el Señor Jesús piedra de tropiezo y roca de caída? En el sentido de que Él juzga al que no cree en Él. En ese sentido es el Señor piedra de tropiezo y roca de caída. Pero observen al final del versículo 33, y el que creyere en Él no será avergonzado. Entonces la piedra de tropiezo es Cristo, nuestro glorioso Señor. Israel tropezó en Cristo porque no creyeron en Él. Al citar Isaías aquí, el Espíritu de Dios está diciendo, mucha atención, que la incredulidad de Israel ante el Señor Jesús fue profetizada por Dios varios siglos antes de que el Señor viniera. Y les recuerdo que Isaías fue escrito alrededor de los 700 antes de Cristo. Entonces, unos 7 siglos antes, ya el Señor había profetizado que Israel como nación rechazaría a su Mesías. Qué impresionante ilustración de que la palabra de Dios es verdad, ¿no es cierto? Todo lo que Dios ha dicho en su palabra se cumplirá. Qué ánimo ver esto, pensando en nuestra amada hermana Gloria, como dijo nuestro pastor Toño, que ayer estuvimos también con nuestro pastor Roger, predicando la palabra, orando por esta amada familia y otros queridos hermanos, apoyando ahí a Sandra, Maribel, Fernando, Ari. Recordar que la verdad de la palabra de Dios, por ejemplo, de que vamos a volver a ver a Gloria, a todos los creyentes que han muerto, los vamos a volver a ver en el rapto. Si morimos antes de que el Señor venga, vamos a venir con ellos y con Él primordialmente. Si estamos vivos cuando el Señor venga en el rapto, entonces vamos a verlos ahí. De cualquier manera vamos a estar en el rapto todos. Pero noten que verdad, el rapto es verdad, porque la palabra de Dios lo dice claro, pero como una fortaleza para nuestra fe. Vean cómo lo que Dios dice se cumple
Y así como se cumplió el hecho de que Dios dijo, Israel va a rechazar al Mesías, así se cumplirá todo lo que está por cumplirse, incluyendo el rapto y la tribulación, segunda venida, el milenio, el estado eterno, todas las verdades gloriosas que encontramos en la palabra de Dios. Y qué impresionante noten ejemplo del control soberano de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Israel rechazó al Mesías, Dios dijo, ¡ah, qué bárbaro! No me lo esperaba. No, la incredulidad de Israel no rechazó a Dios. ¿Qué verdad, no es cierto? La incredulidad de Israel no sorprendió al Señor en absoluto. Dios está en control de todo. Y observen ahí en el texto, qué tragedia. Israel no creyó que la justicia de Dios, según Romanos 9, 30 al 33, Israel no creyó que la justicia de Dios se encontraba mediante la fe en el Señor Jesucristo y nada más, nada más. Ellos creyeron que sus obras humanas les llevarían a ser justos, a ser rectos, a ser personas merecedoras del cielo. Y escucha, así es con toda persona que no cree que la salvación es solo gracias a Cristo, mediante la fe en Él y no mediante sus propias obras. Si tú crees que te vas a ganar el cielo por hacer obras buenas, estás igual de mal que Israel y estás tropezando en la piedra de tropiezo que es el Señor Jesucristo. Aún en círculos cristianos, no creas que la salvación es por ir a estudios, leer tu Biblia, orar, repetir una oración, no es por ninguna obra humana, es únicamente a través de la fe en el Señor Jesucristo, no por tus obras, es únicamente en base a los méritos de Cristo. Como lo dijo un comentarista de apellido Mounce en su comentario de Romanos, escuchen y cito, lo que fue verdad en el día de Pablo sigue siendo verdad en nuestro día. Los pecadores todavía rechazan la justicia de Dios porque no se la pueden ganar. Es absolutamente gratuita. Tropiezan en el ofrecimiento de la justicia de Dios por la fe y tropiezan en ese ofrecimiento, escuchen, porque los priva de que contribuyan en algo a su propia salvación. Es orgullo, es soberbia lo que derriba a la gente, demasiado orgullosos para aceptar que Dios está dispuesto a perdonarlos. Y por esto tropiezan a una eternidad de tormento con su pecaminosidad obstinada intacta. Fin de la cita. Muchos por eso rechazan el Evangelio. En esencia por eso. Porque ¿cómo Dios hizo todo y yo no tengo que hacer nada? ¿Cómo? Nuestra soberbia, nuestro orgullo. ¿Cómo? Soy tan pecador que no puedo contribuir en nada a mi salvación y Dios en Cristo lo tiene que hacer todo. Sí. Y a menos de que reconozcas esa verdad que tú no contribuyes en nada a tu salvación, no vas a conocer a Cristo, a menos de que dependas de Él de manera total, vas como Israel a tropezar, versículo 32, en la piedra de tropiezo. En otras palabras, vas a tropezar, como lo dijo Mans, a una eternidad de tormento con tu pecaminosidad intacta. El infierno va a estar lleno de pecadores dignos, soberbios, orgullosos, que pensaron, no, pero eso va contra mi dignidad, yo no puedo aceptar que yo no puedo ofrecerle nada a Dios más que mi pecado, eso va en contra de mi dignidad. El infierno va a estar lleno de orgullosos, de dignos, entre comillas, porque no quisieron reconocer la profundidad de su pecaminosidad, no quisieron reconocer que no podían contribuir en nada a su salvación.
como tristemente sucede en la actualidad con la nación de Israel. Ahora observen aquí en el capítulo 10, versículo 1. A pesar de la responsabilidad de Israel, noten el amor de Pablo hacia Israel, ejemplar. Observen el ejemplo que debemos seguir a pesar de que nuestros seres queridos, compañeros de trabajo, vecinos y demás, vayan camino al infierno por su propia culpa. Observen la actitud de amor que tenemos que tener hacia ellos. Romanos 10:1. Hermanos, dice Pablo, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Esa frase, mi oración a Dios por ellos en el griego, obvio se refiere a Israel por el contexto en Romanos 9, 31 al 33. Y aquí en Romanos 10:1 volvemos a ver la gran preocupación de Pablo porque los israelitas fueran salvos. ¿Recuerdan? Lo vimos desde el principio de esta sección. Regresen a Romanos 9:1. Romanos 9:1. Pablo dice aquí en Romanos 9:1, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque, versículo 3, deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son israelitas, los que son mis parientes según la carne. Pablo estaba profundamente triste por la salvación de los israelitas, triste porque no eran salvos. Y observen nada más esta verdad que ya hemos tocado, pero es importante volver a explorarla porque está aquí en el texto. Observen que aunque Pablo entendía la soberanía de Dios en la salvación, oraba por la salvación de Israel. Obsérvenlo desde el capítulo 8, versículo 30, ¿recuerdan? En el 8:30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí mismo en el capítulo 8, versículo 33, Romanos 8:33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Capítulo 9, versículo 18, 9:18, de manera que de quien quiere, hablando de Dios, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Versículo 19, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Versículo 20, mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Diré el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Romanos 9:21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y en el 22, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y en el 23, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales, 24, también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Pablo entendía que si alguien es salvo es por la decisión libre y soberana de Dios. Y lo cierra en el versículo 29, recuerdan, Romanos 9:29. Y como antes dijo Isaías, en otras palabras, y como lo explicamos a fondo en Romanos 9:6 al 29, así es como siempre ha operado Dios. Por eso cita una y otra vez el Antiguo Testamento, esto no es nuevo. Romanos 9:29, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes, a pesar de este entendimiento claro de que únicamente los elegidos por gracia soberana de Dios van al cielo, únicamente los elegidos por gracia soberana de Dios van a ser salvos, a pesar de este entendimiento claro, Pablo dice, Romanos 10:1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Noten qué gran lección, hermanos. La soberanía de Dios en la salvación no anula nuestra responsabilidad de orar por la salvación de los incrédulos. La soberanía de Dios en la salvación no anula nuestra responsabilidad de orar por la salvación de los incrédulos. Y por eso Pablo, recuerdan, años después, en 1 Timoteo 2, si me acompañan ahí,
Primera de Timoteo 2 tomó una sección para explicar la prioridad de la oración evangelística. El Espíritu de Dios usó a Pablo para escribir esta sección. Noten otra vez hablando de la prioridad, la responsabilidad que Dios te ha dado como cristiano de orar por todos. Recuerden, la doctrina de la elección, si la entiendes correctamente, junto con el resto de la palabra de Dios, no te va a llevar a una apatía pecaminosa de decir, bueno, como Dios va a salvar a los elegidos, pues no hago nada, nada más aquí lo dejamos, es obra de Dios. No, Señor, no. Primera de Timoteo 2, noten, versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. En el contexto es oración por los perdidos, véanlo, versículo 2, por los reyes, tenemos que orar por la salvación de nuestras autoridades y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, versículo 3, porque esto es bueno y agradable. Agradable quiere decir en el griego, Dios lo recibe con mucho gusto. A Dios le encanta que oremos por la salvación de todos los hombres, 1, por los reyes, versículo 2, y todos los que están en eminencia. A Dios le encanta que oremos por los incrédulos, por la salvación del incrédulo, sea el que esté en autoridad gubernamental o no. Versículo 3, esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Dios por naturaleza es un Dios salvador. Versículo 4, obsérvenlo. Noten, y aquí vienen las razones de los versículos 3 al 7, las razones por las que debemos orar porque Dios salve a los perdidos. Y aquí nos da 4 razones en 1 Timoteo 2, 3 al 7. Número 1, debes orar por la salvación de los perdidos, en primer lugar porque Dios se agrada de la oración de los perdidos. A Dios le encanta que ores por el incrédulo, versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Pero además, debes orar por los perdidos, no solo, y recuerden, no solo tu familia, no solo tus compañeros de trabajo, sino versículo 1, todos los hombres, los reyes y todos los que están en eminencia, toda autoridad, sea de tu afiliación política o no, te guste o no, te caiga bien o no, esto le agrada a Dios. Debemos orar por la salvación de todos los perdidos, 1, porque a Dios le gusta, versículo 3, 2, porque Dios quiere que se salven los perdidos. Versículo 4, véanlo, Dios quiere que se salven los perdidos. Versículo 4, hablando de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dices, oye, aquí hay una contradicción. ¿No vimos que solo se van a salvar los que Dios escoge? ¿Por qué aquí dice que quiere que todos los hombres sean salvos? Hay que explicar. Versículo 4, porque esta palabra quiere en el griego, si habla de la voluntad de deseo de Dios, no la voluntad de decreto. La voluntad de decreto de Dios es la que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo, se va a hacer lo que Dios quiere, punto. Pero la voluntad de deseo, como hay muchas cosas en este mundo, Dios, su deseo no es que haya pecado en el mundo, sí. No, sin embargo, ¿hay pecado? Sí. ¿Por qué? Porque Dios lo permite para su gloria, para cumplir sus propósitos perfectos. Pero hermanos, noten, esto es para motivarnos. Versículo 4, Dios quiere, Dios anhela, Él no quiere la muerte del impío. Entonces debemos orar porque Dios salve a todos los incrédulos. No solo en primer lugar porque a Dios le encanta este tipo de oración, versículo 3. No solo porque, versículo 4, Dios quiere salvar a los perdidos en términos de deseo, sino también en tercer lugar, escucha, debes orar por la salvación de todos los hombres y de todos los que están en eminencia, versículos 5 y 6, en tercer lugar, porque Dios ha provisto un sacrificio suficiente. Porque Dios ha provisto un sacrificio suficiente para salvarlos. Versículo 5. Recuerden el contexto, desde el 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, tenemos que estar orando, orar por los perdidos. Y viene aquí otra razón, versículo 5. Porque hay un solo Dios. ¿Por qué orar por que Dios salve a los perdidos? Porque versículo 5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ese por todos, de nuevo, recuerden, se refiere específicamente, como lo explicamos en Romanos 8,
a que el sacrificio de Cristo es suficiente para todos, pero eficaz solo para los elegidos. Entonces, ¿por qué orar por los perdidos? Porque versículo 5, hay un solo Dios y un solo mediador. Piénsenlo, si hubiera muchos dioses, o si Dios hubiera dicho, mira, no hay problema, pueden venir a mí a través de Cristo, de Buda, del Papa, de Mahoma y de cualquier otra religión, pues no oren por nadie, porque de todas maneras, pues hay muchos caminos para llegar, ¿no es cierto? No. El hecho de que hay un solo Dios, versículo 5, y un solo mediador entre Dios y los hombres, y un sacrificio, versículo 5, suficiente para salvarlos, nos debe motivar a orar por los perdidos. Y no solo eso, observa una cuarta razón por la que debemos orar por los perdidos, versículo 7, porque Dios quiere que se proclame el Evangelio a los perdidos. Dios quiere que se proclame el Evangelio a los perdidos. 1 Timoteo 2:7, para esto yo fui constituido, dice Pablo, predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Entonces, hermanos, debemos orar por la salvación de todos los hombres, de los reyes, de las autoridades gubernamentales y de todos los que están en eminencia. Entonces, regresando a Romanos 10:1, Dios cumple su voluntad, mucha atención, mediante la oración. Esto es un misterio para nuestra mente caída. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y al mismo tiempo Él nos llama a orar y Él responde a la oración conforme a su voluntad soberana. Pedid y se os dará, tocad y se os abrirá, llamad y hallaréis. ¿Recuerdan? Mateo 7:7-12. Ahora, observen aquí en particular que Pablo no está orando por un grupo de perdidos en general, sino un grupo de perdidos en particular, Romanos 10:1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, la nación de Israel para salvación. Escucha, no solo debemos orar por la salvación de todos los hombres, y claro, al orar por todos, también vas a orar por la nación de Israel. Y aquí escucha, pregunta, ¿por qué orar por la salvación de la nación de Israel? Por 3 razones, como lo explica un hermano que ya está en la gloria, de nombre S. Lewis Johnson. 3 razones por las que debemos orar por la salvación de Israel como nación. Número 1, ya lo vimos, porque debemos orar por la salvación de todos los hombres. Debemos orar por la salvación de todos los hombres, y eso incluye a la nación de Israel. 1 Timoteo 2:1-8. Número 2, ya lo vimos, porque Dios anhela la salvación de todos. 1 Timoteo 2:3-4, ya lo vimos. Dios anhela la salvación de todos. Y número 3, escucha, debemos orar por la nación de Israel, en particular por su salvación, mucha atención, porque la salvación de la nación de Israel es un componente vital para el cumplimiento del plan de redención de Dios. Debemos orar por la salvación de la nación de Israel, porque su salvación es un componente vital para el cumplimiento del plan de redención de Dios. Aunque lo vamos a ver a fondo más adelante, véanlo allá adelante en Romanos 11:25-27. Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Aquí viene, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En otras palabras, cuando el último gentil que Dios escogió para ser salvo, sea salvo, entonces, versículo 26, luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. ¿Quién es el libertador? El Señor Jesucristo. Esto habla de su segunda venida. De su segunda venida. Cuando el Señor viene al final de la tribulación de 7 años y establece su reino milenario, de ahí al estado eterno. Versículo 27, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Este es el nuevo pacto. Lo están estudiando con nuestro pastor Toño en Ezequiel a fondo esto. Cuando el Señor venga, mucha atención, en la segunda venida después de la tribulación de 7 años, va a cumplir con Israel el nuevo pacto, el pacto abrámico, tierra, nación, bendición van a estar en su tierra, y el pacto davídico.
el descendiente de David, el David mayor, el hijo de David, el Señor Jesucristo, estará reinando aquí en la tierra sobre el trono. El nuevo pacto, el pacto abrámico, el pacto davídico, están ligados, escucha, a la salvación de la nación de Israel. Por eso oramos. Y esto es parte integral del plan de redención de Dios. ¿Se dan cuenta? Ahora, regresando a Romanos 10:2. ¿Por qué no eran salvos los judíos? Ya lo vimos claro, porque rechazaron al Mesías, pero Pablo nos va a dar más detalles. Observen, hermanos, los versículos 2 al 4 son un gran texto que nos ayuda a entender por qué tantas religiones van camino al infierno, igual que los israelitas incrédulos. Romanos 10:2. Y realmente recuerden, no tantas religiones, todo el que busca a Dios fuera de la salvación por la fe únicamente en Cristo únicamente va camino al infierno, por religioso que sea. Véanlo, Romanos 10:2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Esa palabra ciencia se puede traducir conocimiento. Lo que está diciendo aquí Pablo en Romanos 10:2 es esto, escucha. No eran salvos porque su celo por Dios no estuvo basado en conocimiento verdadero de Dios. No eran salvos porque su celo de Dios, su pasión por Dios, no estuvo basada en conocimiento verdadero de Dios. En otras palabras, porque no se sometieron a la palabra de Dios, no se sometieron a la palabra de Dios correctamente interpretada. Véanlo, los judíos, y lo vemos, como ustedes saben, por ejemplo, en Gálatas 1:14, Filipenses 3:4-6, Hechos 22:3, los judíos son de las personas más celosas por Dios, como Pablo antes de convertirse. Para los judíos el celo es una virtud, los judíos religiosos, como en la época de Pablo, Pablo mismo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, dice ahí en Filipenses 3:4-6. Pero escucha, el celo sin el conocimiento correcto es mortal. Véanlo ahí en el versículo 2 de nuevo. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia o conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios, a esta ciencia, este conocimiento se refiere Pablo, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Escucha, mucha atención, hermanos, despierten, esto es muy importante. No que estén dormidos, pero por si alguno de ustedes estaba dormido. Regresa, no pienses en el súper, en la comida, mucha atención, esto es muy importante. Es un error pensar que no importa lo que creas, si eres sincero estás bien. Eso es un error. Es un error pensar que con tal de que seas sincero, no importa lo que creas, vas a estar bien. No. Como lo dijo el comentarista Lenski, mucha atención, beber veneno te va a matar, sin importar que lo hagas con pasión o con apatía. ¿No es cierto? Tómate un traguito de veneno, de cloro. ¿Lo puedes hacer? No tengo ganas. O venga el cloro con todo. ¿Qué te va a pasar? Te va a dañar, te va a matar, ¿no es cierto? Esa es la idea, y esta es la idea de este texto. No importa lo sincero que seas, si estás mal hablando de lo que crees en términos de salvación, no importa tu apatía, no importa si eres apático o si eres apasionado, beber veneno te va a matar, y es lo mismo en términos eternos de salvación. Así es con el Evangelio de Cristo. Puedes creer con pasión y sinceridad en algo que no sea el Evangelio y vas a terminar en el infierno. Porque Juan 3:36 dice, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esta es la razón por la que a veces nos duele, en términos humanos, sentimentales, que evaden la palabra de Dios, nos cuesta decir, pero ¿cómo es posible que tantas monjas y monjes, tantas personas no salvan, tanto musulmán que se mata por ir al cielo? ¿Cómo es posible que estos mormones que entregan años de su vida a estar tocando puertas y demás, cómo es posible que tantos misioneros que no contribuyen a predicar el Evangelio de Cristo, cómo es posible que todas estas personas, cómo es posible que estas personas tan filántropas que ayudan a tanta gente terminen en el infierno?
Si es posible, aquí está en Romanos 10, 2 al 4. No importa su pasión, no importa su apatía, lo que importa es que Cristo lo salve. Y otra vez Juan 3:36, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto es lo que dice la Biblia, porque hay un solo Dios, lo acabamos de leer, y un solo mediador entre Dios y los hombres. Dios establece los términos en los que alguien viene a Él, el hombre no los establece. Piénsenlo, si fuera otra vez por méritos, si Dios dijera, bueno, pues le echó ganas, vente, pásale. No. Bueno, pues hay que ver su sinceridad. No. Esta es la razón por la que tanta gente religiosa a lo largo de la historia termina en el infierno. Aquí lo tienen ustedes, en Romanos 10, 2 al 4. Aquí lo tienen ustedes. Tanta gente que se esfuerza y hace sus obras inventadas para poderse ganar la salvación. Esta es la razón por la que, al igual que los judíos sin Cristo, como Pablo los describe aquí, esta es la razón por la que tanta gente religiosa y devota a su religión terminará en el infierno eterno. ¿Por qué? Romanos 10:2, porque tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a conocimiento. Y observen de manera específica lo que mostró la falta de conocimiento de los judíos. Y escuchen, la falta de conocimiento que los mantuvo sin salvación como a tantos religiosos. Versículo 3. Romanos 10:3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Qué significa esto? Escucha, la justicia de Dios es perfecta, tal como Dios lo reveló en la ley. Eso los debió haber llevado a ver su pecado, Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ellos deberían haber visto, hombre, qué bárbaro, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni su propiedad, es imposible, no lo puedo hacer, y deberían haber dicho, Señor, no puedo, ten misericordia de mi pecador, provee tú el medio de salvación. Deberían haber visto su pecado al ver la ley y haberse sometido a la justicia de Dios mediante la fe, pero, versículo 3, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Escuchen, ellos rebajaron el estándar perfecto de Dios, inventando mandamientos que podían guardar y así evadieron la realidad de su pecaminosidad y pensaron que por sus propias obras podían ser justos. Y observen aquí, hermanos, versículo 3, que su ignorancia de la justicia de Dios fue deliberada. Lo vemos en la frase, versículo 3, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. En otras palabras, como todo incrédulo celoso por su religión, su falta de conocimiento del versículo 2, su ignorancia del versículo 3, se debe a que rechazaron la revelación del único Dios verdadero. Tal como lo dijo, recuerdan, el Espíritu de Dios a través de Pablo desde Romanos 1, 20 al 23. Romanos 1, 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, versículo 21, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Romanos 1, 22, profesando ser sabios, se hicieron necios, y aquí viene Romanos 1, 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Eso es religión. La religión no es más que una expresión de idolatría. La religión humana no es más que, recuerden, una muestra de que el ser humano ha rechazado a Dios. Cualquier sistema religioso que no se sujeta a que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, que la salvación es por la fe únicamente, cualquier sistema religioso que no se sujeta a esa verdad, muestra que ha rechazado a Dios. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que hace toda religión falsa. Escuchen, lo que hace toda religión falsa es esto, mucha atención,
inventa un Dios, con D minúscula, inventa un Dios que tolera el pecado humano, minimiza el pecado humano e inventa mandamientos que el ser humano puede alcanzar para salvarse, como lo hicieron los judíos. Mateo 5, 27 y 28, Dios dijo desde la ley que el adulterio no solo es el acto físico, sino también el deseo interno. No codiciarás. Sin embargo, los israelitas a lo largo de los siglos torcieron lo que Dios había dicho y ellos dijeron, hombre, Dios había dicho el adulterio no solo es el acto externo, sino también el deseo interno. Pero ellos dijeron, no, el adulterio solo es el acto externo. Y así podían adulterar internamente, pero externamente no adulteraban y se engañaban pensando, hombre, yo soy muy puro, soy muy santo, no hay problema, yo voy a llegar al cielo, me merezco el cielo, ve qué santo soy. Como Pablo, en cuanto a la ley irreprensible, ¿por qué? Porque ellos suavizaron, torcieron la ley y en lugar de que como Dios dijo, mira, no codiciarás, el hecho de que tengas el deseo interno de pecar ya te hace culpable y merecedor del juicio de Dios. Pero ellos dijeron, no, con que estés bien por fuera, todo bien. Por eso Pablo, en cuanto a la ley, era ¿qué? Irreprensible. Eso es lo que hicieron. Entonces, el sistema que inventaron los judíos estuvo mal, versículo 4, Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. En lugar de que los judíos inventaran una manera de ser justos, en lugar de que inventaran un sistema humano para salvarse, en lugar de que rebajaran el estándar de santidad de Dios, en lugar de que minimizaran su pecado e inventaran mandamientos humanos que podían guardar para creerse justos, ellos, versículo 4, deberían haber creído en Cristo para que Dios los declarara justos mediante la fe en Él en base a la vida, muerte y resurrección de Cristo únicamente. Qué verdad, ¿no es cierto, hermanos? Qué potente. Entonces, si tú el día de hoy, aun si profesas ser cristiano, estás tomando la palabra de Dios y la alteras, la tuerces para acomodar tu pecado, para sentirte justo, para sentirte santo, le das la vuelta en tu mente y piensas que vas a ir al cielo porque lees la Biblia, porque repetiste una oración y tienes 30 años de memorizar versículos. Si tú vives como los judíos de Romanos 10, 1 al 4, no te engañes, vas al infierno. No le des vueltas. Tratando ahí lo dice la palabra de Dios y tú la alteras. Es que la Biblia dice esto. La Biblia dice no robarás, pero bueno, en estas condiciones, en nuestro país, culturalmente, el que no tranza no avanza, no pasa nada. Y así vives en tu vida aquí y allá y en el área, en diferentes áreas. Tú sabes, estás como los judíos y vas igual que ellos camino al infierno hasta que no te humilles y reconozcas tu pecado y que no puedes contribuir en nada a tu salvación y que solo a través de Cristo, tal como Dios se ha revelado en su palabra, es que Dios te puede conceder la salvación. Vamos a terminar en oración y la semana que entra continuamos con el versículo 5 y si Dios quiere la semana que entra veremos 4 verdades del Evangelio que te motivan a predicarlo. Oremos. Y no se vayan porque viene presentación de miembros. En cuanto acabemos de orar, viene nuestro pastor Roger a recibir a los miembros nuevos. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra perfecta. Gracias, Señor, por este texto tan rico, tan potente, que nos ayuda a entender por qué tantos van camino al infierno, aun cuando externamente son religiosos. Oramos, Padre, que esto nos lleve a evaluar nuestra vida, que no estemos justificando nuestro pecado y pensando que vamos camino al cielo. Guarda, Padre, a alguien en esta mañana de este engaño. Y te damos gracias, Señor, por tu provisión de salvación, por la fe únicamente en nuestro glorioso Señor. Amén.